Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, nuestro curso bíblico de todos los días, donde compartimos la palabra de Dios y procuramos interiorizarnos más de este mensaje de salvación. Estamos leyendo el libro del Levítico. El libro del Levítico es el tercer libro. Habíamos dicho también que el libro del Levítico es como un gran paréntesis de la historia que se está narrando desde la salida de Egipto hacia la tierra prometida. ¿Por qué digo un gran paréntesis? Porque este libro, el de los Levíticos, es como si fuese un folletito de liturgia, lo digo así, en una forma más sencilla para que nos entendamos. Porque recuerdan que en el capítulo 32 del libro del Éxodo hubo un gran problema, el becerro de oro. El autor sagrado nos quiere enseñar a través de este libro, porque la Biblia es siempre un libro pedagógico, nos quiere enseñar y nos quiere decir, atención, como ustedes quieren adorar a Dios no es lo correcto. Cuando en Éxodo 32 encontramos que mandan a hacer un becerro de oro, incluso metiéndole ahí y dejando toda la responsabilidad sobre Aarón, nada más y nada menos que el sumo sacerdote posteriormente, evidentemente en ese momento aún no lo era, ¿verdad? El hermano de Moisés, a quien Moisés le había dejado toda la comunidad en sus propias manos para que guiase, para que ayudase. Después sabemos que Aarón será el responsable del aspecto litúrgico, del aspecto religioso de toda la comunidad de Israel. Entonces, nos está diciendo este pasaje del 32 del Éxodo, nos dice, ustedes han adorado o adoran o hicieron la identificación de Dios simplemente con un becerro de oro. Es decir, con la misma naturaleza, o mejor dicho aún, han cambiado la identidad de Dios. La identidad de Dios que ustedes han puesto en hechuras de sus manos. Ustedes pusieron la propia identidad de Dios, la esencia de Dios, en elementos que ustedes fabrican y hacen. Entonces, fíjense que la idolatría aquí no está hablando simplemente de algo que uno hace, de un material que uno está haciendo, sino que el hecho de decir la hechura de las manos del hombre significa todo aquello que a nosotros nos rodea y que nosotros estamos considerando como si fuesen nuestros propios dioses. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque algunas veces nos decimos o nos dicen, ustedes son idólatras, ustedes van detrás de las estatuas, etcétera, etcétera. Vean cuando ahí, la importante vea como idolatría verdaderamente. También puede haber un peligro, ciertamente, si es que uno lo considera así. Porque estamos en mi macumba o mi yapá, eso consideran simplemente esos signos de esta manera, ¿verdad? Pero no estamos hablando en este momento, en este caso, ¿verdad?, de un amuleto como tal, sino que estamos hablando de lo que significa prescindir de Dios, dejar y poner a Dios de lado. En síntesis, este capítulo del Éxodo 32 está volviendo a retomar algo que ya hemos reflexionado desde el inicio, el capítulo 3 del libro del Génesis, en el que se nos presentaba a nosotros y se nos decía, ¿verdad?, que el hombre quiere ser como Dios. La tentación, la serpiente, cuando le habla a la mujer y le dice, el problema es que si ustedes comen, se apropian de lo natural, de las cosas hechas por ustedes, de todo aquello que les rodea. Eso significa esa manzana que decimos, o sea, el fruto, así nomás lo dice, el fruto, no dice lo ni manzana, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos da a entender que todo aquello que nos rodea, todo lo que es creación y todo lo que es naturaleza,
no puede ser nuestro Dios, lo digamos entre comillas, no puede ser nuestro Dios, pero nosotros lo hacemos como si estos fueran nuestros dioses. Apego a la idolatría. Pero que vengan de Yara, porque dice muy bien, ustedes no tendrán otros dioses, no tendrán otros dioses. Poner a Dios, entonces en un segundo lugar, en un segundo plano. ¿Por qué? Porque el dinero, o porque, no sé, mi propia comodidad, o mi trabajo, o mis intereses mezquinos, mi placer, mi placer, pongo en primer lugar, evidentemente que eso significa idolatría. Entonces podemos decir incluso que la idolatría es el fútbol, por ejemplo. Ídolo, pedazo ídolo, yo lo miro. Pedazo ídolo. ¿Quién es tu ídolo? Vos sos mi ídolo. Bueno, ciertamente que lo decimos como una expresión de lenguaje, ¿verdad? Pero algunas veces en nuestras actitudes y en nuestra forma de ser, nosotros vamos detrás del Dios pelota, del Dios dinero, del Dios placer, del Dios tiempo libre, del Dios hago lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces dejamos a Dios en un segundo plano. Entonces este capítulo 32 es elemental y fundamental, y de aquí viene esta solución, entre comillas digo esta solución, porque el libro de Levítico en realidad es una propuesta que hace Dios. Esta es la forma como ustedes tendrían que adorar verdaderamente a Dios. Y ahí nos pone en primer plano todo lo que significa el acercarse a Dios. Estos ritos que al final de cuentas, holocaustos, oblaciones y todos los demás ritos que encontramos en este libro de Levítico, son expresiones simplemente que salen del corazón, del alma, de la persona, una forma de expresar, por eso decimos que son expresiones, una forma de decir lo que nosotros sentimos dentro del corazón con respecto a Dios y cómo nosotros nos estamos comprometiendo con Dios. Entonces, este detalle es importante que lo entendamos, porque si no entendemos esto, no vamos a entender lo que significa idolatría. Ya pareí las cosas. Por eso que es importante estudiar la Biblia, por eso que es importante entender en su significancia profunda, ¿verdad? De un estudio exegético profundo, incluso desde un estudio también semiótico bien profundo, o sea, de los signos. Signo rupidez, oñe endeo shakande vejina, peñan de yara ni estera peñan de yara ni engüe, pe opita haisha bebe, apealañan en boyajina. Entonces, queridos hermanos, ahora vamos a pasar un poco a este capítulo número 10 del libro del Levítico, donde vamos a encontrar ya los primeros problemas y las primeras dificultades que se encuentran, ¿verdad? Y que son elementos también no de ese tiempo o de aquel tiempo o con aquella persona, sino que recuerden, si esto se está escribiendo años y años, milenios después, o mejor dicho, centurias después, ¿verdad? Por no que la ñambo pucuetere y maye, encontramos que está hablando de su tiempo, de su realidad. Ahora, nosotros también, si esto se pudo leer después de muchos siglos después, como una interpretación de la misma palabra de Dios para la vida de estos autores, para la vida en su contexto histórico, real, que respondía a esa necesidad del momento, ahora también nosotros podemos poner desde otro aspecto. ¿Cuál es el otro aspecto? El otro aspecto es cuando nosotros miramos y cuando nosotros entendemos que todo esto también se nos dice hoy a nosotros. ¿Cuál es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Y de acuerdo a eso, capítulo 10 que vamos a estudiar ahora, les adelanto algo chiquitito, simplemente nos van a venir los problemas, ¿verdad? Los castigos. Aquí incluso va a venir el castigo contra Nadab y Abijú, que son los hijos de Aarón justamente. Pero ¿qué pasa? Que ellos ya no están respondiendo a ese aspecto religioso, no están respondiendo al aspecto religioso. Se han anquilosado, se han quedado. Entonces es como ese paralítico que está a la vera del camino, que se ha quedado al costado del camino, en do guatabé, imagina. Halañandenda ya guatabé y no lleva, pero ya continúa. Volvemos enseguida con más ñande yarañe.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Estamos volviendo con Ñande Yarañé en este encuentro con diferentes vocaciones, llamados, como Dios siempre elige, ¿verdad? A las personas nos elige, nos llama para una vocación específica. Estamos aquí con la hermanita y queríamos hablar un poquitito más del IPS, hermana, ya que es un lugar tan lindo, decíamos más de 15.000 personas, ¿verdad? Que todos los días están pasando ahí, y esta pastoral que ustedes ofrecen y quieren ofrecer y quieren mejorar, decíamos, ahora está también con esta linda apertura que el nuevo presidente de IPS les está dando, el señor Andrés Gubetich, ¿verdad? Me parece que es una cosa muy loable también para trabajar en el sentido espiritual, porque eso es necesario e importante. Y ahí entonces, en qué hace la iglesia, ahí entonces se puede ver. Ustedes están trabajando en una forma muy silenciosa, ciertamente, no es tampoco para hacer bombos y platillos, pero me parece que también hay que reconocer ese trabajito de hormiga, la atención a la gente y la atención espiritual. Yo como sacerdote lo puedo decir porque al 2x3 me suelen llamar de cualquiera de los hospitales, ¿verdad? Pero IPS también, ¿verdad? Y algunas veces uno se encuentra en situaciones bien difíciles, ¿verdad? Y cuando uno se encuentra ante el dolor o ante esa proximidad de la muerte, es allí entonces donde necesitamos ser muy humanos y necesitamos ser muy espirituales. Y eso no es solamente del país o de la religiosa, ¿verdad? Sino que por eso que me gustó esa propuesta que vos decías, ¿verdad? De reunirse con las enfermeras, reunirse con los doctores, con los médicos, con los jefes, ¿verdad? O sea, para sensibilizarnos y dar una atención tan hermosa a estos hermanos nuestros que están en el sufrimiento. Entonces, de ahí surge una preguntita que quisiera hacerte, hermana. ¿Qué pensás vos o qué querés vos? Así, pensando un poco en lo ideal.
en nuestro IPS, porque en nuestro IPS tantas dificultades ya hemos pasado, ¿verdad? Y ahora que tienen una nueva posibilidad, ¿cómo soñarías con este IPS? Bueno, yo sueño un IPS que crea un espacio tranquilizante, un espacio tranquilizadora. Por ejemplo, como un espacio que te tranquiliza. Entonces, yo sueño un IPS que apuesta por la limpieza, que apuesta por la belleza. Entonces, cuando uno viene a un lugar de trabajo y encuentra todo bien arreglado, todo tranquilo, todo hermoso, lindo, entonces ya está en paz la persona. Y eso es lo que yo pienso para el IPS, crear un espacio tranquilizadora. Entonces ya es fácil trabajar dentro, ya va a ser fácil llegarle a la gente. O sea que cada uno también, en este caso, pueda poner lo suyo, ¿verdad? O sea, sí. Por ejemplo, un limpiador. Entonces, Sí. lo que voy a decir, un espacio bien tranquilizador, donde uno viene, encuentra limpieza, encuentra pulcritud, ¿verdad? A mí, sinceramente, me llamó la atención porque en alguna oportunidad me iba y en los ¿cómo se dice? En los pisos, ahí cerca de la escalera, por ejemplo, había vendedores de Sí, comida en de un comida. hospital, en un Sí, hospital. sí, sí. Pero eso es peligrosísimo. Primero los virus y todas esas cosas. Hospital, güey. Imagínate poner los pisos, en todos los pisos. Sí, sí. O vender, güey, no sé, que esto, que hamburguesa. O sea, para eso hay, no sé, abajo, no sé dónde hay una cantina o hay un... Sí. O sea, a mí me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Ahora no sé si sigue eso, ¿verdad? Porque no Yo pasé creo más que por ahí. sigue. ¿Sigue? Entonces, sí. Uy, uy, uy. Entonces, eso hay que decirle, ustedes que están en la pastoral tienen que decir, ¿verdad? Sí. Y eso tal vez hay que decir directamente no solo a los jefes, sino que al mismo presidente, ¿verdad? Que vean un poco este aspecto, o sea, lo que voy a decir, ese espacio donde cada lugar cumpla con su función, ¿verdad? Sí, y ese también un poco mi sueño en IPS de crear ese espacio verde, limpio, y también de trabajar la encíclica del Papa, Laudato Si. ¿Encíclica es? Sí, 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 sí. Bueno, con los jóvenes, con la pastoral juvenil. Ya. Empezando, claro, desde nuestra juventud de la pastoral Joframis, con quienes trabajamos. Y enseñar a la gente a no echar la basura en el piso, a mantener limpio el ambiente, porque desde ahí empieza la salud, Claro. desde la limpieza. Y eso no es solo, eso también forma parte de la pastoral. Claro. Y por ahí va mi inquietud. Eso también es interesante lo que dijiste, hermana, Sí. que la pastoral desde dónde comienza, ¿verdad? O sea, la pastoral no es solamente entonces hablar de Dios, No. o hablar solamente, no sé, de la religión, o ir y hablar y llevar solamente los sacramentos, ¿verdad? Sí. El Papa eso lo dice muy bien, ¿verdad? Sí. En ese documento. Tenemos que comenzar hasta esa cáscara de caramelo, ¿dónde Sí, lo ubicamos? ¿Dónde ubicamos? ¿Verdad? Realmente Eso me parece. hace falta, como decía el presidente el otro día, que hace falta mucha formación a nuestra gente. Porque muchas veces en la capillita, por ejemplo, ¿por qué no dejan abierta? ¿Por qué? Porque no se puede dejar abierta las 24 horas. Pero más adelante sí, tal vez. Más adelante sí. Ya. Y bueno, y así muchas otras cosas, ¿verdad? Sí. Dentro del sueño, lo que puede ser IPS, ciertamente. Ahora estamos hablando del aspecto pastoral, ¿verdad? Sí. Pues el aspecto pastoral después también sería una buena administración, porque eso también, decíamos, no es solamente entonces administrar los sacramentos, Sí. ¿verdad? Sino que después a niña nepocane, a niña mondá, a Sí. niña purú, ¿por qué no pueden Sí, dejar todo abierto eso. la capillita y por qué desaparecen? Hasta los santos desaparecen. Sí. Y no puede ser pues, eso, ¿verdad? Así en es. una institución así, ¿verdad? Entonces, y después todo lo que significa el servicio a la gente, lo que vos decías ahí, la cuestión. Aquí no vamos a entrar ya en la parte más GPVA, como decimos, los Sí. remedios, Sí. la cuestión de los contratos, en fin. Pero ese es un sueño hermoso que entra y forma parte de este trabajo tan lindo que ustedes están No es realizando. que el hermano. IPS no tenga, tiene Claro. todo, pero no se cuida, nadie valora. Claro. Porque no sabe nomás, ¿verdad? No sabe que es mío, como dice, es mío, el IPS Claro, es mío, claro. porque yo colaboro ahí. Claro, claro. Y, ¿Cuántos de años todo. que estás trabajando ahí, hermana? Bueno, de 2015 estuve todo un año y del año pasado y este De nuevo, año. De nuevo. Sí. Ya. Entonces, para ese aspecto pastoral. Y bueno, Sí. así entonces agradecemos a la hermana
que viene a compartir con nosotros su acción pastoral, el qué hace la iglesia, desde un trabajo silencioso ciertamente, pero un trabajo pastoral que implica mucho más, como decíamos, que no es simplemente ir a rezar junto al enfermo, sino que implica incluso todos los que están trabajando, todos los que prestan un servicio también a nuestros hermanos los enfermos. Pero recordemos que siempre va a ser en función de aquellas personas que necesitan, ¿verdad?, la salud, el aspecto médico, el aspecto profesional, el aspecto de Dios, el aspecto religioso, el aspecto sacramental. Y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Un lugar seguro que les proponga... El padre Martín Lasarte lleva más de 2 décadas dedicado a las misiones. Es salesiano y el responsable para África y América. Son 2 realidades que conoce muy bien y quizás por eso el Papa Francisco pidió su presencia en el sínodo. Con respecto a la escasez de vocaciones sacerdotales en la Amazonia, el padre Martín Lasarte tiene su opinión personal. No piensa que la clave sea ordenar sacerdotes a indígenas casados, sino invertir en pastoral juvenil, familiar y vocacional. Yo he visitado comunidades que por 30 años, cuando acabó la guerra en Angola, fui a visitar comunidades que por 30 años no tuvieron la Eucaristía. Nunca vieron un sacerdote y comunidades vivas y ricas. Hombres, mujeres que en sus comunidades buscan de animar, de hacer crecer en la fe a sus hermanos cristianos en esa comunidad. Con la presencia o menos presencia de sacerdotes o de obispos o que sea. Martín Lasarte siguió muy de cerca la guerra civil en Angola y la actividad heroica de misioneros en África. Él mismo tuvo que pasar por campos minados para ayudar a niños desnutridos. Puede contar cómo hubo misioneros que por estar cerca de sus comunidades llegaron hasta donde no llegaban las ONG y dieron la vida por ello. Algunos fueron acribillados a balazos, otros saltaron por los aires al topar con una mina. El padre Martín Lasarte sabe cómo es la realidad de comunidades abandonadas a su suerte. En África, algunos estados expulsaron a los misioneros. Dice que allí se vio cómo el compromiso de algunos laicos fue el eje que sostuvo la fe de comunidades enteras. Por eso, dice que es clave que cada diócesis y congregación examine si dedicaron esfuerzos a la formación integral de las personas. Muchas realidades eclesiales están pagando las consecuencias de una pastoral infecunda después de 40, 50 años, que no se ha invertido en el catecumenado, no se ha invertido en comunidades cristianas más auténticas, en los sacramentos, en la catequesis, en el querigma, y lógicamente después de 40, 50 años son comunidades que no tienen vocaciones. Una diócesis que no existe la pastoral juvenil, ¿cómo se pretende que exista una pastoral vocacional? Para el padre Martín Lasarte, recurrir a la ordenación sacerdotal de indígenas casados en el Amazonas es en realidad una forma de clericalismo, como si la ordenación sacerdotal fuera el ápice de la vida cristiana y la vocación al matrimonio fuera un modo insuficiente de vivir la fe. La clericalización, que el Papa insistió varias veces este tema, cuando el Papa intervino espontáneamente, habló, no clericalicemos a los laicos, ¿no es? Es decir, que parece que el laico es un pastor incompleto. El padre Martín Lasarte dice estar satisfecho con el documento final que los obispos presentaron al Papa porque le parece bastante equilibrado. Los obispos proponen la ordenación sacerdotal de diáconos permanentes en situaciones extremas y con condiciones. No se propone la ordenación de un laico cualquiera. Al mismo tiempo expresó su satisfacción por el hecho de que el documento final dedique varios puntos a los jóvenes, pues a ellos es a donde la Iglesia debe enfocarse e invertir. Con la entrada de este grupo de indígenas y misioneros de la Amazonía, inició la misa de clausura del Sínodo Especial para la región panamazónica. Fueron seguidos por los 185 padres sinodales junto al Papa Francisco, que sostenía un báculo de madera con motivos étnicos. En su homilía, Francisco alertó sobre el sentimiento de superioridad de algunos que se convierte en opresión y explotación. Lo abbiamo visto nel Sinodo, quando parlavamo sullo sfruttamento del creato, della gente, degli abitanti dell'Amazzonia, sulla tratta delle persone, sul commercio delle persone. Gli errori del passato non sono bastati per smettere di saccheggiare gli altri e di infliggere ferite ai nostri fratelli e alla nostra sorella terra.
L'abbiamo visto nel volto sfregato dell'Amazzonia. Francisco dijo que también en la iglesia las voces de los pobres no se escuchan e incluso son objeto de burlas o son silenciadas por incómodas. Dijo que el grito de los pobres es el grito de la esperanza de la iglesia. In questo sinodo abbiamo avuto la grazia di ascoltare le voci dei poveri e di riflettere sulla precarietà delle loro vite, minacciate da modelli di sviluppo predatori. Eppure, proprio in questa situazione, molti ci hanno testimoniato che è possibile guardare la realtà in modo diverso. El Papa alertó sobre la religión del yo. Dijo que amenaza la naturaleza del ser humano y hace olvidar que el verdadero culto a Dios pasa a través del amor al prójimo. Entre los gestos significativos de esta misa, las ofrendas fueron entregadas por un grupo de indígenas quienes dejaron una planta en una talla de madera sobre el altar de la Basílica de San Pedro con la esperanza de ver germinar los frutos de este sínodo. Antes de finalizar, Francisco saludó a un grupo de enfermos quienes asistieron a la misa en primera fila. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Seguimos con Ñande Yarañé, queridos amigos, con este capítulo 10 del libro del Levítico, donde se nos va a presentar uno de los primeros problemas dentro de este libro. Hasta ahora, hasta el capítulo 9, sobre todo la primera parte, estábamos hablando de los sacrificios, de las oblaciones, de los rituales que se deben presentar. Incluso después se nos presentaban estilos o formas de rituales ante circunstancias diversas, ¿verdad? Por los pecados diferentes, por los pecados de los sacerdotes, por los pecados, ¿verdad?, de los del pueblo, prescripciones sobre los holocaustos, en fin. Y así sucesivamente, ¿verdad? Se nos habían presentado. Ahora nosotros queremos hablar un poco en este capítulo 10 de los primeros problemas y las primeras dificultades. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? La responsabilidad nuestra ante la que nos encontramos nosotros y la que tenemos que responder ante Dios. Aquí hablamos en el capítulo 10 del castigo de Nadab y Abihú. Nadab y Abihú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en ellos y echaron incienso encima. Pero el fuego que presentaron delante del Señor era un fuego pagano, contrariamente a lo que Él les había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los devoró, y ambos murieron delante del Señor. Moisés dijo a Aarón: así se cumple la palabra del Señor.
manifestaré mi santidad en aquellos que se acercan a mí, y a la vista de todo el pueblo seré glorificado. Aarón, por su parte, permaneció en silencio. Bueno, este es un primer elemento, ¿verdad? En el capítulo 10 hay un castigo, ¿verdad?, contra los hijos Nadab y Abihú. Dice que ellos echan incienso y se presentan delante del Señor, pero dice que este fuego era pagano. Por aquí está apuntando algún elemento, ¿verdad?, de irreverencia, algo que ante el Señor no podemos hacer. Esto sería entonces lo que está queriendo enseñar, ¿verdad? Dentro del contexto histórico también tenemos que buscar cuál es el significado y de dónde está viniendo. Por lo tanto, estas son unas reglas complementarias las que vamos a encontrar en este capítulo 10. Al final de la consagración sacerdotal que ya hemos visto, como parte de la temática sobre los sacerdotes, se añade este pasaje que es bien trágico. Es un pasaje trágico, porque ellos presentan, ¿verdad?, ante el altar del Señor, están presentando todo, pero sin embargo dice, Dios se enoja. Este fuego es profano, dice. Y ante esa situación Él envía su fuego también que los destruye y los devora. Algunos estudiosos en este sentido ven detrás de este pasaje, de este acontecimiento, ¿verdad?, de Nadab, ¿verdad?, Nadab y Abihú, ven qué cosa, un conflicto tal vez entre los grupos sacerdotales. Existía entonces algún conflicto entre los grupos sacerdotales. No yo entendí guasuijin ayer. Entonces parece que hay algunos que son muy light, como siempre, en cualquier grupo humano, en cualquier institución. Algún sacerdote light, algún sacerdote que es totalmente intransigente, es decir, vas a ir la raya, o vamos a ver otro lado, que para él todo lo que hacen los demás es negro, ella po ahí, ella po ahí, pésame me allá. Entonces de hoy en día va para ella po ahí. ¿Por qué? Y porque ese que está al frente tiene una responsabilidad, ¿verdad?, grande ante Dios. Pero aquí parece que se está mostrando en este pasaje, ¿verdad?, un conflicto entre sacerdotes. También lo vamos a encontrar en el capítulo 16 del libro de los Números, cuando Coré, Datán y Abirón se oponen al sacerdocio de Aarón. Se oponen totalmente, se oponen al sacerdocio de Aarón. Ante esta situación, posiblemente históricamente hablando, o por lo menos dentro de un relato que nosotros podemos consignarle este nombre, ¿verdad?, podemos considerar que sea un relacionamiento del sacerdote con Dios, pero en una forma no adecuada. Por eso está diciendo, ofrecieron fuego pagano ahí. Pero el fuego que presentaron delante del Señor era un fuego pagano. Era un fuego profano, por lo tanto no puede ser aceptado. Ahora, Nadab y Abihú, hijos de Aarón, ponen fuego profano en su incensario, babiopea, fuego que Dios no les había mandado. Dios no les había mandado. Violan conscientemente una sola orden de Dios. Conscientemente, entonces, ellos están violando esta orden de Dios que le había dado a Moisés. Ahora, ¿cuál es la consecuencia cuando nosotros violamos una ley tan importante, en este caso, que es dada, ¿verdad?, a Moisés? La consecuencia es la manera para los dos sacerdotes infractores. Es una consecuencia fatal, ¿verdad?, porque justamente le lleva a la muerte, la fatalidad. Violan conscientemente una de las órdenes del Señor, y esa es la consecuencia, la muerte como tal. Más adelante se da como razón de la muerte su acercamiento a Dios en el tiempo inoportuno. Más adelante, ¿verdad?, se dice que se acercaron en un tiempo inoportuno. Por eso así instruye a Aarón que no entre en cualquier fecha al santo de los santos, sino solamente el día de la expiación. Los cuerpos de los sacerdotes muertos son llevados fuera del campamento con sus túnicas para no ser contaminados con las impurezas de los cadáveres. Esto dentro de la historia misma nosotros podemos entender, ¿verdad?, y cómo ellos responden
a su cultura, a su propia historia. Por lo tanto, esta breve historia que nosotros tenemos es aprovechada para regular algunas acciones exigidas a los sacerdotes. Quiere decir que aquí, cuando el autor sagrado está colocando estos elementos, es porque de cierta manera esta historia es aprovechada, o sea, se procura regular algunas acciones exigidas a los sacerdotes. Ya regular, ya poponar, entonces yo te voy a contar una historia. Fíjense, y nada más y nada menos que los hijos de Aarón, Nadab y Abihu, son ellos los que cometen este pecado, esta infracción. Y ante esta acción debe actuar ciertamente que todo el plantel sacerdotal, digamos, para poner requisitos, poner normas. Por lo tanto, te está diciendo, es aprovechada para regular algunas de las acciones de los sacerdotes. Y volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Y seguimos con Ñande Yarañé.
Estamos entonces nosotros compartiendo esta lectura y este estudio del libro de Levítico. Estamos en el capítulo 10. Cuando estamos hablando entonces del capítulo 10, nosotros estamos apuntando algunas de las acciones, ¿verdad? Decíamos que se les exige a los sacerdotes. Es una forma, ¿verdad?, como escribir, es una forma como decir, a través de una narración, a través de un cuento, a través de una novela, siempre nosotros procuramos encontrar alguna enseñanza. Ahora, en esta historia de Nadab, ¿verdad?, los hijos de Aarón y Abihú, que mueren porque justamente dice que echaron incienso, pero son inciensos profanos, un fuego profano lo que ellos están ofreciendo. Por lo tanto, tenemos que entender qué significa ese fuego profano que están ofreciendo los hijos de Aarón, Nadab y Abihú. Por lo tanto, Nadab y Abihú, hijos de Aarón, ponen fuego profano en su incensario, fuego que Dios no les había mandado. Dios no les había mandado hacer eso, poner eso, ofrecer. Violan conscientemente una orden de Dios. Violan conscientemente. O sea, hoy a lo mismo te ya voy. Por lo tanto, es el fuego que Dios no les había mandado. No es eso lo que yo les pedí a ustedes que hiciesen. La consecuencia es terrible, es garrafal. Es como que nos está diciendo a nosotros, atención, cuando nosotros violamos lo que el Señor nos pide, cuando nosotros estamos violando y vamos contra todo lo que la naturaleza misma de por sí nos ofrece, nosotros estamos dando muerte, dando muerte. Se da como razón de la muerte de su acercamiento. Entonces el hecho de acercarse, de ir más allá, vamos a decirte, el hecho de acercarse a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué significará el hecho de acercarse a Dios? Es como decir que vos te das a vos mismo algunas cosas que solamente le pertenece a Dios. No digo autoproclamarte, ¿verdad? Pero más o menos de ese estilo, ¿verdad? O sea, yo me considero Dios, sería. Recuerden que el capítulo del Génesis, ¿verdad? Capítulo 3 del Génesis nos hablaba de que ustedes quieren ser como dioses. Aquí de cierta manera, pero con otro estilo, con otro lenguaje, te está diciendo, ¿verdad?, que esta muerte es consecuencia de esa falta, ¿verdad? ¿De qué cosa? Falta de reconocer, de entender de que Dios es nuestro único Señor, de que Dios es el centro de nuestra propia existencia. Violan entonces ciertamente una orden de Dios. La consecuencia es la pena para los dos sacerdotes infractores. La consecuencia es la misma pena de muerte. Deben morir. Y mueren tal cual, así, porque si el Señor lo piensa, el Señor lo quiere. Sabemos que los libros históricos principalmente, ¿verdad?, nos hablan siempre de lo que Dios dice, después se cumple también. Entonces estos dos sacerdotes infractores mueren. Ahora en el capítulo 16, 1 en adelante, se da como razón de la muerte su acercamiento a Dios, decíamos. O sea, yo me considero estar muy cerca de Dios y al final yo ya no tengo esa reverencia, no tengo ya ese temor de Dios. En síntesis, yo ya me estoy considerando un pequeño Dios. Fíjense que esto es un poco delicado porque muchas veces nosotros justamente tenemos estas actitudes. Porque decimos, no, yo estoy luego cerca de Dios y entonces no miramos, no chequeamos nuestra propia vida a ver cómo andamos, qué nos falta, qué elemento tendríamos que seguir creciendo, ¿verdad? Por lo tanto, la consecuencia es la muerte. La muerte significa cuando vos dejás de Dios a un lado, también a nosotros nos está diciendo que de cierta manera somos nosotros los responsables de acercarnos, pero de una manera diferente a Dios. No para perder ese respeto, no para perder esa confianza total en el Señor, o no solamente luego la confianza, ¿verdad?, sino que todo ese estilo de relacionamiento con Dios. Siempre tiene que permanecer un Dios que está con nosotros, cercano, ¿verdad?, pero con el respeto máximo, porque es Dios. El primer elemento, vamos a mirar un poco algunas acciones que se exige, ¿verdad?, a los sacerdotes. ¿Qué es lo que se les exige? Primero, los sacerdotes deben llevar la cabeza desgreñada ni las vestiduras rasgadas
por la muerte de un pariente. No puede. Las vestiduras rasgadas son un gesto de común del duelo en la Sagrada Escritura. Esto es entonces la vestidura rasgada como signo de autoridad, ¿verdad? Es un gesto común de duelo en la Sagrada Escritura. Aunque el luto por los familiares muertos es un gesto muy sagrado, los sacerdotes no deben dejar la tierra del encuentro porque no habían mirado y han descuidado el hecho, ¿verdad?, de que no se puede descuidar la atención cultural. Pero se acuerdan entonces, medio oñemoca imano entonces no yesha cuay vaisha, qué es lo que pasó, qué está pasando. No pueden descuidar la atención cultural. Pero la comunidad sí llorará la muerte de los sacerdotes. La comunidad sí. El sacerdote tiene que estar atento, tiene que estar bien lúcido, no dejarse llevar simplemente entonces por los sentimientos o por la forma de pensar, por la forma de querer. Entonces surge una diferencia de los cultos cananeos en que se usaba el licor como el ritual. Entonces, mañana una norma sugiere los preceptos de Dios posteriores a qué cosa, a todo lo que vendrá como norma y como ley que va a ayudar, ¿verdad?, al hombre para que pueda hacer su camino. Es decir, desde esa experiencia nosotros vamos, entre comillas lo digo, vamos elaborando nuestras propias leyes, como Dios quiere que vivamos de acuerdo a lo que Él nos pide. Posiblemente esta forma surge entonces para diferenciarse de los cultos cananeos en que se usaba el licor para sus rituales. El tercer elemento nos habla que los manjares sobrantes, de todo lo que sobra, todo lo sobrante que se manifiesta y se entrega a Dios, solo pueden ser comidos en lugar sagrado. Solamente en lugares sagrados pueden ser consumidos. Las mujeres que realmente hagan esto, pero fuera del recinto sagrado, entonces es como que entra en una inacción, o mejor dicho, en una acción negativa, pero que se vuelve inacción. El tercero te dice la parte de los manjares, de los ritos, del comer que sobran, que se ofrecen a Dios, solo pueden ser comidos en lugar sagrado. Bueno, vamos a seguir reflexionando enseguida con este punto. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos.
UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre el libro del Levítico y estamos entrando sobre esta situación, ¿verdad?, del castigo de Nadab y Abijú, que sucede aquí. Algo que no estaba muy de acuerdo, según ese momento, a las reglas que tenían que cumplir los sacerdotes. Y entonces, está una forma muy plástica, muy directa, que estaba enseñando a los sacerdotes, ¿verdad?, el cómo se tenían que comportar, qué es lo que tenían que hacer. Es decir, oye, ya cualquier cosa sin seguir esas instrucciones, esas normas, ¿verdad?, como Dios quiere, porque eso es, en el fondo, lo que nos está queriendo enseñar. Miremos entonces un segundo elemento dentro de esta regulación, porque aquí hay una regulación, ¿verdad? Se quiere regular la acción sacerdotal, qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer, cuál es su función, y no que cada uno invente su propio rito, su propia iglesia, que cada uno invente lo que le guste, ¿verdad?, y como él piensa. Entonces, de acuerdo a eso, cada uno tiene entonces sus seguidores, ¿verdad? No, le dice que no. El segundo elemento dice: los sacerdotes no deben beber vino o bebida embriagante cuando tengan que entrar en la tienda del encuentro. Cuando tenga que entrar, cuando tenga que hacer su servicio sacerdotal, los sacerdotes no pueden estar caurapó o lo que sea, no pueden beber vino. Evidentemente que no es que porque está caurapó, ¿verdad?, pero de por sí luego, ya para evitar, sistema preventivo, ¿verdad?, preventivo, evitar desde un momento. Por lo tanto, no deben beber vino ni bebida embriagante, pues necesitan tener la capacidad de distinguir lo sagrado de lo profano. Deben tener la capacidad de distinguir lo sagrado de lo profano. Y claro, si vos eres yo, eres ulavino, eres caulento, entonces entra ahí, vos no distinguís ni lo que estás haciendo, ¿verdad? No distinguís ni lo que estás haciendo. Y por eso dice que ese sacerdote debe abstenerse de todo. Necesita tener la capacidad de distinguimiento, de distinción. Una capacidad de distinción entre lo sagrado y lo profano. Lo impuro de lo impuro. Lo impuro de lo puro. Esto también es importante, ¿verdad? ¿Cómo hago yo si es que estoy totalmente en otro mundo, ¿verdad?, por causa del alcohol? Es imposible distinguir. Sin embargo, el sacerdote tiene que estar bien lúcido, debe distinguir lo que es puro, lo que es impuro. Debe distinguir también lo sagrado de lo profano, lo impuro, lo impuro. Posiblemente esta norma surge para diferenciarse de los cultos cananeos en que se usaba el licor para sus rituales. Y aquí, cuando el tercer elemento nos habla de los manjares sobrantes
que se ofrecen a Dios solo pueden ser comidos en lugar sagrado. Solo pueden ser comidos en lugar sagrado. Los manjares sobrantes, todo lo que se comió o todo lo que se utilizó para el aspecto del rito, después en la consumición también, se tiene que hacer solamente dentro de ese recinto, dentro de ese templo, dentro de ese lugar sagrado. Las normas complementarias terminan con otra breve narración. Estas son notas complementarias, ¿verdad? A veces un poco confusas. Moisés se enoja porque Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, fueron, ¿verdad? Y vieron allí, ¿verdad? Pero no comieron de la víctima del sacrificio por el pecado. Ellos no comen la víctima del sacrificio por el pecado, sino que fue quemada totalmente. Aarón los defiende, exculpándolos de que no se podía comer este sacrificio porque era excepcional. Eso entonces lo hace Aarón. Lo que muestra que el episodio es que la ley puede ser interpretada de diversas maneras. La ley puede ser interpretada de diversas maneras y su interpretación es correcta mientras se respete la santidad de Dios. Mientras exista la santidad de Dios, donde exista el temor hacia Dios, bueno, todo esto es como para decir que aquí nosotros respetamos esa santidad del Señor. Entonces, queridos amigos, estos tres elementos son muy importantes también para que nosotros lo tengamos en consideración. Estamos hablando en el libro de los Levíticos, ¿verdad?, de estas reglas complementarias que nos dan la fuerza necesaria para seguir luchando y entendiendo lo que significa. Por eso dice que la consagración sacerdotal, como parte de la temática sobre los sacerdotes, se añade un pasaje trágico, decíamos, con la muerte de Nadab, con la muerte de Abihú, que es un momento trágico, son los hijos de Aarón. Sin embargo, se sobrepone, ¿verdad? Se pone por encima otro elemento más importante. ¿Cuál es ese elemento más importante? Es el conflicto entre los grupos sacerdotales. Es complejo, ¿verdad? Y el conflicto que existe entre nosotros mismos. Y en no vaya de verdad. Entonces es muy difícil que exista unidad, armonía, que nosotros nos sintamos bien, que nosotros entonces nos reunamos y hagamos algo por el bien de nuestra comunidad. En algunos lugares yo he visto esto y me gustó bastante, ¿verdad? Porque familias que se reunían con su entorno, con las otras familias, desde ahí lo volvían a pensar juntos, esa historia, ese camino. Y sobre todo, saben que una cosa más linda todavía y mucho más importante es que desde ahí surge esa hermandad, ese cariño, ese respeto, y después pueden, ellos como familias, ¿verdad?, uniéndose, encontrándose, formar hermosos grupos de una reflexión, pero ¿reflexión de qué cosa? Sobre la propia vida, sobre la propia existencia, sobre la familia, sobre los hijos, el acompañar, el educar verdaderamente con la presencia y el amor a los propios hijos, y así sucesivamente. Y bueno, esto es entonces lo que nos pone aquí en esta historia en breve, que es aprovechada para regular las acciones dirigidas a los docentes. Ahora, con respecto, decíamos, a los manjares sobrantes que se ofrecen a Dios, solo pueden ser comidos en un lugar sagrado. No se da entonces esa posibilidad de que eso se saque del templo. Las normas complementarias terminan con otra breve narración, aunque confusa. Moisés no se enoja porque Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, no comieron la víctima del sacrificio por el pecado, sino que fue quemada. Aarón los defiende, exculpándolos de que no se podían comer ese sacrificio, porque era excepcional. Lo que muestra el episodio es que la ley puede ser interpretada de diversa manera, y su interpretación es correcta mientras se respete la santidad de Dios. Y bueno, así entonces, queridos amigos, estamos concluyendo por el día de hoy. Ñande Yarañe, que nos fortalezca y les imparto la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos próximamente con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por